Buenas tardes, señoras y señores. Estamos en una emisión más de Artículo 26 por Radio Chaco Boreal, la 1330 de tu dial. La verdad es que yo repito de su dial, ahora ya no se usa dial, es todo con teclas, pero se me quedó de mi época, igual que los teléfonos con disco. Bueno, hoy es 25 de junio del 2020. En este momento en Asunción tenemos una sensación térmica de 14 grados, con un poco de fresco. Y en este momento son las 17 horas y 5 minutos. Bueno, no sé por dónde empezar. Hay varios temitas antes de ir con nuestro entrevistado. Bueno, vamos a tocar primero una cuestión medio onda futbolera, farandulera y política. Que corrió en las redes sociales y creo que ya se encargó de, por un lado, de negar, pero tampoco fue una negación así muy categórica. O sea, el tema de supuestamente que Roque Santa Cruz sería el candidato para presidente para el 2023 o precandidato realmente de parte de Horacio Cartes y como vice se iría Santi Peña, ¿verdad? Bueno, me parece interesante que cada vez más las personas, los ciudadanos se acerquen a la política y realmente participemos en un mano a mano en lo que mejor le conviene al país, al pueblo y a la ciudadanía. Roque Santa Cruz dijo de que no es así, pero que supuestamente tampoco él nunca rehuyó ningún penal o algo por el estilo. O sea, sí y no, no dijo ni sí ni no, sino todo lo contrario. Pero está bien. Por supuesto, a quien no le cayó muy bien la noticia fue a Santi Peña, ¿verdad? Porque después de haber sido el Delfín, bueno, ya está pasando ya a un segundo plano. Y bueno, o sea, su situación va complicándose, sobre todo por, más que nada, por su pasar por el directorio de Banco Central, por su pasantía por el Ministerio de Hacienda, por ser el principal responsable del nivel de endeudamiento que hoy tiene el país. Acuérdense que en el gobierno de Horacio Cartes es donde nuestra deuda externa pega un salto del más de 100%. Eso sin descalificar, por supuesto, lo que Marito y Benigno hicieron en estos últimos 3, 4 meses con los 2.000 millones de dólares que nos endeudaron. Pero sí, la carga, eh, el desgaste económico, político y de figura que pueda presentar hoy Santi Peña realmente queda en entredicho. Si bien suele hacer conferencias magistrales, invitado de honor con relación al tema de cuestiones económicas y que tiene que ver con el andamiaje eh, de la economía del país. Hay que ver nomás, yo a veces suelo ver quiénes son los que le invitan, son siempre todos los medios vinculados de una u otra manera con el grupo Cartes, porque hay una cuestión muy sencilla y evidentemente Santi Peña lo tiene que saber y lo maneja, ¿verdad? Eh, su credibilidad está por el piso, ¿verdad? Sobre todo después de quedar evidenciado el, su actitud totalmente de onda títere y que realmente eh, no iba a sumar al país. Lastimosamente nomás también nuestra opción Marito también es un desastre, ¿verdad? Y ahí donde después, no es el momento, ¿verdad? Pero es una cuestión que se tiene que imponer de debatir realmente quiénes son las personas que tienen la capacidad de llegar a ser elegidos presidente de un país. O sea, si vamos a depender nomás de la estructura o de la maquinaria, y siempre van a llegar estos peleles. O sea, Marito un desastre, Santi Peña no me van a quitar de la cabeza que es un feroz títere. Eh, y bueno, Roque Santa Cruz no lo conozco, o sea, no sé tampoco cuál es su hoja de ruta, su proyecto país, su plan de Estado, etcétera. Pero sería bueno, o sea, todos los que vayan incursionando en el mundo de la política tienen que tener un norte. No solamente el de salir con unas declaraciones juradas mucho más abultadas.
que si era eso nomás lo que pretendían los políticos, bueno, y ya concatenando con lo que ocurrió ayer, bueno, yo creo que es una excelente lección para toda la clase política de que ya terminó la época en la cual y me voy a convertir en político para ser multimillonario. Ese solamente en nuestro país ocurre. En otros países vos querés ser multimillonario, bueno, listo, laburá, esforzate, inventa algo, innova algo, crea algo, dale valor agregado a algo. Así funciona. Es el mundo real. En nuestro país nomás se invirtió lastimosamente los factores y resulta que eh, nuestros multimillonarios hoy, si sacamos la lista, si hacemos una especie de Forbes versión Paraguay y sacamos la lista de los personajes más ricos de nuestro país, vamos a darnos cuenta que la mayoría son políticos y vinculados con políticos a través de proveedores del Estado. O sea, todos están vinculados a las tetas del Estado. Y un país que solamente tenga como pulmotor cuestiones que vayan y que desencadenen solamente en el Estado, no tiene una proyección de vida larga. O sea, sería muy lamentable llegar a la conclusión de que somos un Estado fallido, porque resulta que no se impulsa, no se dinamiza las ideas del sector privado, las ideas innovadoras, los emprendedores. Y lo estuve escuchando, me enviaron hace un rato un tema de vuelta de Luis Lacalle Pou, que está dando clases magistrales prácticamente de lo que debe ser la economía de un país. Y volví a repetir que la economía de un país se sustenta en el sector privado, pero en el sector privado genuino. Yo no descalifico, escúchenme bien, yo no descalifico a los proveedores del Estado, pero hay que reconocer que ser proveedor del Estado no es una economía genuina de mercado. O sea, no es. Van a decir, sí, pero forma parte de, sí, genial. Para llegar tipo, no sé qué empresa la que salió en estos días, tipo Laredo, que solamente trabaja para el Estado. Y van a decir, no, son súper millonarios y son no, aprovechados por el problema. Entonces la Alianza del Pacífico, no, claro que no ha aprovechado. Eh, no, la Alianza del Pacífico no ha aprovechado. Entonces, me van a disculpar los proveedores del Estado, o sea, tienen todo su derecho de ganarse la vida de una manera lícita, pero si vamos a hablar desde el punto de vista de economía, si vamos a hablar desde el punto de vista de administración de empresas y si vamos a hablar de empresas exitosas, o sea, la economía de mercado es oferta y demanda, pero si solamente voy a depender del Estado como único cliente o como principal cliente, no soy buen administrador. Ya dije varias veces y lo sostuve, o sea, para mí, o sea, un feroz empresario es un lomitero de la esquina que tiene que estar lidiando con los inspectores de la municipalidad, con los inspectores del PMT, con los inspectores del Ministerio de Salud, con la competencia que le viene, con los clientes. Ese sí es un emprendedor. Estos proveedores del Estado que se creen empresarios simplemente porque ganan mucha plata por los contactos, los favores, las prebendas, las dádivas, los regalos. Eso no es ser empresario. Eso es lo que tenemos que meternos en la cabeza. Por eso, muchas de estas gentes, muchas de estas personas, cuando salen o pierden su contacto o famoso pierde su caballo en el sector público, no tiene la capacidad de competir en el sector privado. Y terminan generalmente desapareciendo, terminan en quiebra. Porque el tema de ser proveedor del Estado en Paraguay no requiere ninguna gestión administrativa, ninguna gestión comercial sobresaliente sobre el resto. ¿Dónde está la calidad? ¿Dónde está la lucha por el costo? Por ser más eficiente. No solamente ser eficaces, sino ser eficiente. No existe. No hay. Pero a eso tenemos que llegar como país si queremos realmente salir adelante y consolidar
nuestra república. O sea, nuestra república no es solamente responsabilidad de los políticos, también es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Pero para eso tenemos que poner las condiciones. O sea, nosotros no podemos permitir, ¿cómo que si hacemos el top 10 de los hombres más ricos de Paraguay? Resulta que 9 de 10 terminan siendo políticos. O sea, en Estados Unidos va a ser el top 10 y 10 de 10 son empresarios. Y está bien. Y no tienen como único cliente al Estado. Los que tienen como único cliente al Estado tampoco son empresarios. O sea, el Estado le rompe o le corta o le deja le rescinde los contratos y se quedan sin hacer nada y sin saber hacer nada y sobre todo sin saber competir. Eso es importante. Entonces, eh, el tema de que se esté pensando ya para el 2023 me parece prematuro, pero está bien, está dentro de la hoja de ruta de muchos. Me parece interesante que inclusive se comiencen a lanzar algunos globos sonda, porque este tema de Roque Santa Cruz y Santa Peña simplemente son globos sonda, ¿verdad? Globos sonda de varios aspectos, ¿verdad? O sea, una persona popular, conocida, onda futbolera, etcétera, que me parece genial. O sea, yo no lo conozco a Roque Santa Cruz desde el punto de vista de sus convicciones políticas o su plan país, o su plan político o su plan de Estado, que todos tenemos, todos los paraguayos tenemos derecho a tenerlo, pero sería bueno conocer. Y el de Santi Peña, bueno, que ahora pasa de primer lugar, pasa al segundo lugar, lo cual ya habla de un descenso de su capitalización como hombre político que quería ser o que quiere ser, no sé cuál es la situación, pero el descrédito es total, o sea, la credibilidad tiene por el piso, ¿verdad? Y simplemente a los hechos no nos basamos, ni siquiera ya es una suposición, ni una hipótesis, ni una teoría. Simplemente tenemos a la vista lo que hizo durante su gestión, o sea, absolutamente nada aparte de endeudarnos. Por eso yo de repente hay cosas que no entiendo y sí, ahí te das cuenta que los dos son peleles, ¿verdad? O sea, cuando hubo la época de las elecciones, Marito no quería debatir con Santipeña. Ciertamente Santipeña es un técnico y conoce más, pero Santipeña, por más que sea buen técnico, se desvanece ante hechos reales. El endeudamiento del país es real, la corrupción es real, el Metrobús, la estafa del Metrobús es real, no es un invento. Las pérdidas que ocasionaron son reales. La gente que perdió su puesto de trabajo es real. Entonces, yo, sinceramente, para mí era el pelele y el títere. Y el pelele no quiso pelear con el títere o no quiso debatir. Marito evidentemente no tiene una capacidad de gestión, una capacidad de administración y eso hoy lo estamos pagando bien caro teniéndolo al frente del Ejecutivo, porque nos damos cuenta realmente de su situación, o sea, es lamentable. Y está simplemente, qué sé yo, no sé, forzado por los americanos, blindado por los americanos, porque le tienen miedo a Hugo Velázquez con sus supuestas vinculaciones con Hezbollah y no sé qué cosa, y tienen miedo de quien venga detrás, etcétera. Yo no sé realmente, pero sí, tiene cierto sostén en su momento. Horacio también está bastante descalificado por la gente del norte, lo cual no quiere decir que más adelante probablemente hasta sea una alternativa, qué sé yo, fíjense en lo que ocurrió con Maduro, ¿verdad? O sea, el muñequito de torta de Guaidó, que era justamente el hombre elegido por Estados Unidos para derrocar a Maduro, bueno, o sea, no pasó de un simple intento, pero ahí realmente, y yo concuerdo, o sea, concuerdo con las expresiones de Donald Trump en ese sentido, por más de que sean duras o descalificativas o peyorativas, y sí, la verdad que Guaidó es el que falló, porque tener el respaldo de Estados Unidos y no poder eh, voltear una situación a favor de la ciudadanía, estoy hablando del caso de Venezuela, ¿verdad? Es lamentable. Y hoy de vuelta se posiciona Maduro, que está en condiciones de conversar, hablar, discutir, etcétera. Y Donald Trump, que sí, le tiende una, una gauchada para sentarse a conversar. El perdedor ahí es Guaidó. Bueno, ¿por qué no fuimos a Venezuela? Y simplemente para tocar nomás el caso de Roque Santa Cruz y Santi Peña. Pero bueno, para mí
todos los tanteos y los globos de sonda son importantes porque eso hace a nuestra política y sí tenemos que ir mejorando la calidad de nuestros políticos. Las declaraciones juradas que se hicieron públicas demuestran que ese modelo de voy a ser político para ser multimillonario ya no queda más. Y demuestran que incluso el presidente del Senado, Cachito Salomón, un día antes o 2 días antes que había dicho de que él conoce varios correligionarios que se metieron en la política y terminaron muertos o asistidos en un hospital público. Y sí, puede ser que sea válido, hermano, pero resulta que si vos ves la cantidad de funcionarios públicos con saldos multimillonarios y patrimonios multimillonarios, no se compadece nuestra realidad. César Barreto también. Buenas tardes, César Barreto, ¿cómo andamos? Muy bien, buenas tardes para la audiencia. Se me fue híjole, sí se me pasó mi introducción. César, quería tocar contigo, la verdad que quería tocar dos temas, a ver que me va con un poco y nos ilustre de manera bastante sencilla para que podamos entender. En primer lugar, Sí, lo que está en marcha, que es el aumento de las tarjetas, de las tasas de las tarjetas de crédito, que creo se está discutiendo, conversando, o por lo menos está en debate. ¿Es así? creo que está en permanente debate desde aquella oportunidad en la que los parlamentarios y el gobierno en su momento tomó una decisión que nosotros nos parece que es equivocada, ¿verdad? Que afectó sustancialmente al desarrollo del mercado de tarjetas de crédito, ¿no? Ahora, yo veo muy pocos avances, digamos, no hay una convicción clara de parte de las autoridades ni de los parlamentarios de que hay que avanzar en esta línea, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que el momento nomás es medio complicado también, ¿eh? Es un tema complicado, no es un tema fácil. Hay que tener una visión clara al respecto para tomar decisiones, ¿verdad? En las condiciones en las cuales está hoy las tasas de interés y las demás condiciones que regulan la tarjeta de crédito, es un servicio que queda básicamente para las clases medias más acomodadas, digamos, ¿verdad? Y hacia ahí es hacia donde se está yendo. O sea, cada vez crece más la cartera de tarjeta de crédito en los segmentos altos, después crece más ingresos altos, cada vez los precios tienen más altos allí, y se reduce la cantidad de tarjetas que había en los segmentos más medios, ¿verdad? Pero eso nosotros lo alertamos en su momento. Las condiciones no dan. Lo que pasa es que vos conocés bien eso, ¿verdad? Si los ingresos y los gastos no cierran, es muy difícil que un servicio se pueda prestar, por lo menos desde el punto de vista del sector privado. Por ahí alguna entidad pública que yo lo pueda hacer, pero la empresa privada tiene que vivir de los ingresos que genera y tiene que sostener toda la estructura de costos que tiene, ¿verdad? Si no se cumple eso, no es posible seguir, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí entramos nomás en un debate más de ámbito económico, que es la famosa autorregulación, porque ahí también, y como en alguna vez estuve comentando con tu colega, con mi ex colega, lo que sea, también hubo, no sé si un pequeño, pero hubo un exceso de parte de la banca en algún momento con relación al tema de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo lo reconozco, lo asumo. O sea, creo que fue un error, hubo equivocaciones, pero también si se hubiera introducido más competencia, por ejemplo, en que los pagos de salario de los funcionarios públicos se hubiera distribuido de manera más competitiva entre los distintos bancos, de tal forma que las entidades puedan ofrecer los mejores precios, los mejores servicios a los clientes, yo creo que el resultado hubiera sido diferente. Me parece que se concentró un servicio muy crítico con una cantidad de gente muy grande en pocas entidades, y eso obviamente que no había la suficiente competencia para que el mercado funcione como tiene que funcionar, ¿verdad? Y cuando no hay competencia suficiente, vos sabés que los incentivos no son los adecuados para que los precios sean para que las empresas sean eficientes, los precios sean los menores posibles y la calidad del servicio sea lo mejor. Lo que pasa es Eso que ocurrió y se cometió. El castigo corresponde, pero finalmente lo concreto es que los ingresos y los gastos no dan para que
las líneas de tarjetas de menores montos no son viables las condiciones actuales. Yo reconozco que hubo eso, que ojalá no se cometa de vuelta. Lo que pasa que ahí lo que van a decir, o de hecho lo que dicen las autoridades y los políticos, bueno, si entre ustedes luego de repente no se entienden, ese famoso discurso, si entre ustedes luego no se entienden, nosotros cómo vamos a entrar a solucionar y directamente cortaron de cuajo. Porque realmente fue una, no sé, una cuestión de ponerse de acuerdo entre los bancos y justamente lo que vos estás hablando, que es de una autorregulación, es importante, por un lado. Y lo segundo, esa distribución más equitativa también queda en manos de los bancos tratar de, no sé, conversar, ir a plantear un tema, porque pensar de que venga de la autoridad y te digan, bueno, vos vas a tener un 10%, vos vas a tener un 20% de este pago de salario, vas a tener un 30%, etcétera, es muy idealista, ¿verdad? Cierto, yo en particular y nosotros hemos planteado en su momento que se abra y que los funcionarios decidan con qué banco quieren cobrarse. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó de esa? Yo escuché esa iniciativa, ¿y qué pasó de eso? ¿Perdón? No, que yo escuché esa iniciativa, pero ¿qué pasó? Que los funcionarios elijan, por ejemplo. ¿Cómo quedó eso? Y la argumentación que tuvimos de parte de los funcionarios del Ministerio de Hacienda en su momento, estoy hablando de años ya por el 2012, 2013 más o menos, ¿verdad? De que los sistemas que ellos tenían en ese momento para gestionar las acreditaciones de salario no hacía posible que se pueda implementar en ese momento. Y tampoco avanzaron creando los procesos y los sistemas que necesitaban para hacerlo. O sea, como que no podían en ese momento y tampoco había registro en el sentido de cambiarlo. Pero ese es el sistema más competitivo que yo creo que debería de existir, ¿verdad? Así es en Chile, así es en Brasil, una variante, porque se hacen unas licitaciones que lo hace el Tesoro cada 3 años, creo que por distintas instituciones, ¿verdad? Pero en Chile y en Argentina cada funcionario elige donde quiere cobrar su salario. Creo que eso genera un régimen más competitivo, ¿no? Y saca de manos de un funcionario público o un burócrata la decisión de dónde va a ir una cosa u otra. Realmente ese planteamiento sí comparto, es el más, digamos, ecuánime entre todos. Ahora, tocaste un tema ahí que tiene que ver con el sistema informático en su momento de, no sé, de Hacienda, lo que sea. O sea, ¿eso ustedes tienen idea hoy que se mejoró o va a seguir? O sea, si se llega a plantear, si se llega a poner todo de acuerdo, eh, ¿va a salir de vuelta esa misma excusa o esa excusa por lo menos desde el punto de vista técnico ya está subsanado? O sea, si se quiere, si hay voluntad política y digamos, sí, que los empleados elijan dónde quieren, con qué banco ir a trabajar, hoy existen las condiciones técnicas para eso. Y el sistema de pagos creo que es un avance sustancial, digamos. De hecho, por ejemplo, el pago de proveedores a proveedores del Estado funciona de esa manera, ¿verdad? En cada licitación que gana una empresa pone en qué cuenta, en qué banco quiere recibir la acreditación, ¿no? por los bienes que le vende el Estado. Y yo creo que debería funcionar de esa manera, ¿verdad? O sea, el sistema más complejo que es que el Tesoro se genere un archivo que a través del Banco Central se acredite en la cuenta de los funcionarios en todos los bancos, ya está en funcionamiento y funciona súper bien, ¿verdad? Creo que por el 90% está resuelto. Habría un 10% que habría que desarrollarlo dentro del Ministerio de Hacienda que para gestionar los salarios de los funcionarios propiamente dicho, ¿verdad? César, una consulta como banquero y como analista, como economista. Fogapi, ¿me puede dar una explicación mezclando tus dos roles? ¿Por qué no funciona como debería funcionar? ¿Por qué no es tan dinámico como debería de ser? Hay un tiroteo de fuego cruzado entre un sector y otro y también la gente del gobierno. ¿Cuál es la realidad hoy de Fogapi? A ver, yo creo que hay te hablo como banquero primero porque a nosotros nos toca también tomar decisiones en ese sentido, digamos, uno tiene que ponderar todas las cosas cuando va a decidir algo. En nuestro caso, que estoy hablando como banco familiar, que es un banco que está orientado más hacia
a las pequeñas empresas y a las microempresas, básicamente los más chiquititos, ¿verdad? Hay un problema que es de que con las condiciones que definieron para el FOGAPI, que es un tope de tasa de interés muy bajo, a pesar de que hay una garantía creo que del 80% para los montos más pequeños, o sea, el banco asume un riesgo por el 20%, pero con una expectativa de imcobrabilidad del 25% más o menos que nosotros tenemos sobre estas operaciones, con una incertidumbre enorme respecto a la capacidad de poder cumplir con su deuda con un microempresario al momento en que haya que pagarlo, ¿verdad? Estamos en estos meses muy complicados para eso. Con 25% de expectativa de imcobrabilidad, hace prácticamente que nosotros hemos decidido, por ejemplo, vamos a asignar 50.000 millones de guaraníes de nuestra cartera para hacer de nuestras convenciones y para ayudarle a nuestros clientes. Esa es la decisión que nosotros hemos tomado, ¿no? Asumiendo una pequeña pérdida que en términos netos nosotros creemos que vamos a tener con estos 50.000 millones en los próximos 24 meses, ¿no? Y así lo hemos hecho. Ahora, considerarlo desde el punto de vista de que vamos a volcar toda la cartera para hacer eso, y vamos a poner, por lo menos la capacidad financiera del banco no da como para soportar todo eso. Esa es la realidad, no solo de las otras entidades, pero me imagino que han de enfrentar situaciones parecidas a estas, ¿no? Así que nosotros hemos avanzado, sí, decidimos rápido y hemos seguido con todo lo que decidimos y creo que estamos ahí cerca de los 50.000 millones en este momento, ¿no? Y lo hemos orientado hacia los chiquititos, los de primeras operaciones, lo que está alrededor de los 15 millones de guaraníes, o sea, microempresarios realmente. Y desde el punto de vista de analista económico, o sea, desde el punto de vista de política pública, yo creo que yo hubiera, de hecho yo sugerí en algún momento a alguna de las autoridades, habría que haber buscado algo más parecido a lo que hicieron los chilenos y hicieron en Estados Unidos también, que hasta por el lado tributario se haga un préstamo sin intereses directamente que esté relacionado posteriormente con el pago de impuestos, no sé, por los próximos 60 meses, ¿no? Que una especie de compensación, no entiendo. Millones de impuestos y un porcentaje de eso yo te doy ahora como autoridad tributaria, entonces yo te doy un 30% de eso por mes para que puedas pagar tus gastos y me empezás a pagar dentro de 12 meses con tu pago de IVA por 60 meses. Algo por el estilo yo creo que hubiera sido mucho más efectivo, ¿eh? Pero no hay que, la verdad que no se me ocurrió en el momento adecuado, lo hice ya unos 30 días después y la gente de Hacienda por lo menos no encontró la forma de instrumentar algo como esto, ¿no? Pero ahí va a ser 100%, ahí va a ser 100% del Estado, ¿verdad? O sea, directamente el Estado iba a entrar a financiar. 100% del Estado, con montos acotados, obviamente, ¿verdad? Eso apunta más hacia los pequeños empresarios, ¿no? Y los profesionales independientes. Ese es otro dinero que le dejamos fuera, ¿verdad? Abogados, contadores, médicos, todo lo que vivían de esos honorarios se quedaron sin ingresos de un día para otro y no nos encontramos, no se implementaron medidas para poder apoyar a esta gente, más que el crédito, ¿verdad? Y en algunos casos recibieron el crédito y en otros no, y los que nos reciben no sé ni cómo están aguantando, ¿verdad? Es una situación muy complicada. Pero reconozco que nos faltaron esas ideas más creativas por ahí en el momento adecuado. Hoy por ahí ya es tarde, eso no había que haberlo pensado de por marzo, ¿no? Pero ¿y qué? Si yo abarco el 100% de... Bueno, me voy a concentrar en el 78%, como dice Carla Basigalupo. O sea, 78% de la población, de una u otra manera, hoy es sostenida, solventada, mantenida con pymes, mipymes, micros, etcétera, lo cual es un porcentaje muy alto. O sea, la mayor parte de nuestra economía está sostenida por microempresarios. De ese 78% que sería el 100% de mi universo, o sea, ¿cuántos estarían hoy asistidos por FOGAPI? O sea, a ojo de buen cubero, 10, 20, 30%. No menos, yo creo que no estamos llegando todavía ni al 15%. Poco es. Porque ese sí es un tema ya, como decir, de políticas públicas, es un tema sí ya preocupante. Digo, porque ahora estamos recibiendo el primer remalazo, pero este remalazo se va a ir increciendo, ¿verdad? Esa nomás es la situación. Y sí,
sea, yo, mi apuesta un poco ahora, y he insistido mucho en eso también, es generarle demanda a estas pymes. O sea, hay que implementar medidas que generen empleo y consumo, ingreso y consumo rápidamente, que le genere demanda a estas pymes y empiecen a generar ingresos más autónomos en su actividad normal. Yo creo que en este momento ya está más enfocado en eso. Respecto a los sectores que todavía no pueden trabajar, como las ciudades fronterizas, creo que los eventos y restaurantes todavía están con pero problemas que requerirían probablemente una asistencia más directa, ¿no? Pero, la verdad que yo por mi actividad privada, obviamente que no tengo tanto tiempo como para pensar todas estas cosas todo el tiempo, digamos, pero creo que las autoridades deberían de estar buscando opciones alternativas a la mejor manera de llegar efectivamente, ¿verdad? Porque en la teoría pues está bien, uno puede tener una idea y la implementa, pero si no funciona hay que pasarse rápidamente a buscar otras cosas. Es lo que uno hace normalmente cuando quiere resolver los problemas, ¿no? Vos estás... Estamos afuera porque tanto en tanto pensamos en esto y nos retiramos una idea, pero hay que estar 24 horas pensando cómo resolver esto, ¿verdad? César, vos estás manejando el concepto del proyecto, que creo que ya va a ser ley, el del 40% de preferencia de productos paraguayos, una cosa así. ¿Cómo realmente es eso? O sea, porque básicamente me dicen, no, realmente vos te presentas a una licitación, uno se presenta con un valor de 100 y el otro se presenta con un valor de 140 y te va a ganar de 140. Yo sé que es una posición, o sea, yo sé que es un ejemplo muy extremista y sencillo, pero ¿es así realmente? Y en la práctica ya tendría que ser así. Si vos tenés un producto importado que vale 100 y un producto nacional con certificación de origen nacional que valga 140 y vos tenés que adjudicarle al producto nacional, a mí me parece una exageración. Yo creo que en política pública hay que ser equilibrado siempre, ¿verdad? Para mí el 20% luego ya era mucho, pero bueno, era más razonable, digamos. Ya hay luego un 20% de preferencia hoy, ya el 40% me parece una exageración. Creo que eso ya salió, creo que están... Con esto, pero lo que vamos a ir creando es que de qué sirve a un país una industria que no tenga capacidad de competir, que no sea eficiente. O sea, cada vez vamos a tener que ir cerrándonos más para que puedan desarrollarse. Y eso, creo que esos modelos no han funcionado ahora. Yo no creo en ningún país que funcione eso, ¿eh? No, y realmente es... Hay que ser equilibrado. Obviamente que hace falta poder apoyar, fomentar, qué sé yo, pero tenemos que fomentar cosas que tengan sostenibilidad en el tiempo y que no implique que yo tengamos que estar pagando algo diferente para que otra gente pueda subsistir. Creo que eso no es razonable, ¿no? Claro. Y de todos los sectores, no solamente la industria, ¿no? Ahora, porque técnicamente esa promoción, digamos, a la industria nacional probablemente termina pateándolo justamente a ese 78%, porque parte de ese 78% del cual tienen 3 empleados, 10 empleados, 30 empleados, que sea, son importadoras, justamente, ¿verdad? Entonces pierden totalmente la capacidad de competir y probablemente justamente estemos dándole... el remedio sea peor que la enfermedad. Vamos a generar empresas nacionales no competitivas. Tienes toda la razón. La verdad que no había pensado desde ese punto de vista, pero es cierto. Ese 78% de pequeñas y medianas empresas, en gran parte son importadoras, ¿verdad? Eso es un mazazo adicional que le está dando, ¿verdad? Pero independientemente de eso, creo que como política de desarrollo no es el enfoque adecuado, mirando desde un punto de vista de mediano y largo plazo. Y finalmente en el corto plazo lo que vamos a hacer es que el Estado compre más caro prácticamente todos los productos, ¿verdad? Y al fin y al cabo terminamos pagando nosotros también ese sobrecosto, ¿verdad? Bueno, pues justamente ahí tocaste un tema... Ellos lo plantean hace muchos años, en algún momento se les dio el 20%, creo que fue allá por el 2012, por ahí. Hasta ahí me parecía razonable. Yo había planteado en su momento un 10% y ya era razonable, ¿verdad? Pero aprobaron un 20%. Creo que 40% es una exageración. Es mi forma de ver. Puedo estar equivocado,
me cambio de idea dentro de 20 años y veo que la cosa había sido que se desarrolló una industria extraordinaria gracias a esto, ¿no? O sea, poniendo en términos más brutos lo que vos estás diciendo, estamos hablando entonces de una especie de subvención encubierta, subsidio encubierto, perdón. Es una, o sea, de hecho es una subvención encubierta porque el Estado, así como hiciste el calculito rápido ahí, ¿verdad? Si un producto importado cuesta 100 y una nacional cuesta 140, le estamos obligando a cada institución pública que compre ese que vale 140. Aquí es, vamos a pagar 40 guaraníes más, ¿no? Por el mismo producto. Y ese pago, esa compra es dinero del público, o sea, dinero del pueblo. Es dinero público, encima es dinero público, ¿no? Lo estamos autorizando por ley a todos los administradores, a todas las áreas de compra de todas las instituciones públicas que puedan hacer la diferencia. El 40% más del producto nacional. Por ley le estamos autorizando. Y bueno, excelente, César Barreto. Te agradezco muchísimo por la comunicación telefónica. Y bueno, todo este tema económico es una cuestión para ir haciéndole seguimiento, porque es el gran tema post pandemia. Así mismo es. Lo vamos a ir viendo en los próximos meses y en el transcurso del 2021 mucho más todavía. Es un placer. Que te vaya muy bien en tu programa. Gracias, César. Abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, así estábamos hablando con César Barreto, banquero, ex ministro de Hacienda, referente de analista económico, porque es importante de repente bajar a tierra muchos conceptos a veces que uno lo tiene de manera muy técnico, o sea, y realmente los pone de una manera bastante concreta y específica. Y acá la cuestión tiene que ver con hacer nuestro mercado más competitivo, no hacerlo más, no sé, dinosaurio. Y ese es el punto principal. Y también la cuestión que mencionó, y bueno, lastimosamente es cierto, no se le ocurrió en su momento, a las autoridades y también a los agentes privados, digamos. Sí, cierto, el tema del FOGAPI, usar la figura onda compensación tributaria con el cual el gobierno tarde o temprano nomás luego se va a hacer con los impuestos de los que van a recibir esa ayuda y se asegura el pago. Así nomás de sencillo es. Y el gobierno que haga con el 100% de la administración de los recursos crediticios, por llamar de alguna manera. Nosotros vamos a una pausa y volvemos enseguida. Estás en la 1330 AM. De lunes a viernes, de 13 a 14:30. Escuche a los protagonistas. Antes de tomar la temperatura. 330 amplitud modulada con Fernando Ruiz. 36.1. ¿Eso es bueno o malo? Está en 37. 330. ¿A partir de cuándo suena tu alarma? 37. No, tenés que tener 37. 3 o lo es febrícula. Febrícula. Sí, yo tengo 37.3 porque tengo febrícula. Y más de eso es fiebre. Mira, te sentís mal, que ya suda frío. Hugo Portillo continúa analizando lo que nos importa. ¿Hacemos acá? Sí, Yo estoy. Hola, hola. Hola. Hola, hola.
¿No? Dale, dale, tranquilo. Bueno, vamos a volver. Seguimos. Bueno, seguimos acá en artículo 26 por Radio Chaco Boreal, la 1330. Otro tema que quería tocar con ustedes y que es muy importante para toda la ciudadanía y para el pueblo es lo que mencionó hoy el ministro de Hacienda, Benigno López, donde prácticamente es un hecho un nuevo endeudamiento para el país. Trató de usar las mejores palabras para endulzar la cuestión, pero básicamente estamos hablando, por lo que entendí, de 400 millones de dólares más que el país se va a ir endeudando, con lo cual llegaría al tope de lo recomendable, que es el 30% del PIB. Por supuesto, lo dice en palabras demasiado suaves, no, es una cuestión marginal. O sea, 400 millones de dólares para mí no es nada marginal, ¿verdad? Si a eso le sumamos los 2.000 millones de dólares, espero que no le den la aprobación en el Consejo. Si a eso le sumamos los 2.000 millones de dólares, es una locura. Y si otra vez desgranamos cómo se usó esos 2.000 millones de dólares, resulta que los 2.000 millones de dólares, la excusa, el argumento que se usó en su momento para aprobar a tambor batiente, qué sé yo, hasta altas horas de la noche en el Congreso, fue justamente que era una cuestión que tenía que ver exclusivamente con el tema de salud, con el tema de la pandemia, con el tema del COVID. Sin embargo, la mayor parte de ese dinero se usó para pago de salarios y privilegios de los funcionarios públicos. Se amortizó una parte, una cuota de una deuda externa que estábamos teniendo, que estaba venciendo. Y justamente el argumento, el argumento que se usó para sacar a tambor batiente el crédito fue un tema de salud. En salud prácticamente no se usó nada. O sea, esto es así una cuestión dantesca. Hicimos un endeudamiento al país de 2.000 millones de dólares usando como excusa y como argumento el tema de salud. Y lo que menos se usó fue para salud. Se usó para pagar salarios, se usó para pagar esto, se usó para pagar parte de la deuda, de la deuda externa. Se aprovechó para devolverle al IPS 100 de los 500 millones de dólares, 100 millones de dólares de los 500 millones de dólares que le debe el Estado al IPS. Pero metieron dentro de una deuda, dentro de un paquete que al final terminamos pagando todo. No es que salió genuinamente de las arcas. O sea, ese es el tema complicado. Y hoy resulta que otra vez están hablando de una nueva emisión de deuda de 400 millones o algo más de dólares. Esto es una locura, muchachos. O sea, yo creo que hay que ver otras alternativas, ver otros mecanismos, ver el tema, ponernos las pilas para ver y analizar la calidad del gasto público, porque todo el mundo sigue hablando de la calidad del gasto público. Esto sí tenemos que ver, pero nunca se hace. ¿Qué está primero, el huevo o la gallina? Y a estas alturas, lo primero que se tiene que hacer es la depuración de la calidad del gasto público. Después vamos a pensar en endeudarnos, después vamos a pensar no sé qué cosa, pues endeudarnos para pagar gastos corrientes, endeudando para que desaparezca el dinero sin una contrapartida que tiene que ver con obras de infraestructura, pero obras de infraestructura que beneficien al país y que tengan un efecto multiplicador al país. No una obra de infraestructura tipo el puente este de Asunción Chacoí, que yo, así por los números que estoy manejando o por los datos que me están pasando,
no tiene un efecto multiplicador significativo para este momento. A lo mejor en otro momento, cuando estemos mejor o lo que sea, y nos sobre plata, veamos. Pero yo no sé cuál va a ser el efecto multiplicador de una inversión. Cuando uno hace una inversión de 100 millones de dólares y tiene que pensar, bueno, listo, es como toda inversión, ¿en cuánto tiempo esto me genera una retribución positiva? ¿Cómo lo demuestro eso? ¿Y cómo efectivamente se ve eso en una actividad económica del cual salga ganancioso el país? Pero no, hoy les digo, o sea, ese puente Asunción-Chacoí, no sé si es fundamental. O sea, al único que le interesa ese puente es a Conrado Hegel. Al único que le interesa ese puente. Porque hoy le va a dar una feroz plusvalía a sus inversiones inmobiliarias. Y me parece genial en su momento, pero no es este el momento. Y no creo, no veo que realmente exista un efecto multiplicador económico importante para el resto de la ciudadanía, un puente de esa envergadura. Van a decir, no, hicimos un feroz puente, hicimos. Y de nada me sirve que me hagas un puente donde no me va a servir y donde no va a contribuir a un desarrollo económico. Ese nomás es el punto. Y resulta que nos endeudamos para pagar gastos corrientes, para pagar salarios, para pagar privilegios. Y eso se esfuma. Y resulta que si al final le sumamos dónde termina esa plata y vemos las feroces declaraciones juradas de nuestros flamantes funcionarios públicos que no existen, así como yo veo, hasta ahora por lo menos no me tocó ver, ninguna manifestación de bienes de funcionarios públicos pobres. O sea, este es el único país donde los pobres están en el sector privado y los ricos están en el sector público. Al revés no está el tema. Al revés debería ser el tema. Los funcionarios públicos tienen que estar al servicio del sector privado. Y si uno quiere o tiene intelecto, capacidad inventiva, y bueno, listo, que se meta en el sector privado donde tiene que desarrollar eso para que eso genere un efecto multiplicador en la economía y en el país y en las personas. ¿Qué efecto multiplicador tiene un funcionario público aparte de comer en una licitación o aparte de morfarse en obras de infraestructura, lo que sea? ¿Qué efecto multiplicador tiene? Yo no veo que va a comprar un chocolate más caro o que va a tomar un whisky más caro. Eso nomás, eso no es efecto multiplicador, señores. O sea, ese es el punto. Y acá a mí me asusta nomás. El 78% de la población del país come gracias a las pymes, MIPYMES, micros, etcétera. Y ese es un tema insalvable, que ese tiene que ser el epicentro de nuestra lucha. Bueno, por otro tema, por otro lado, la cuestión esta del ingeniero Villordo que no me cierra del todo. Al final, técnicamente no se puede anular las facturas, van a perder plata, van a perder 300 millones de dólares. O sea, ellos son muy rápidos. ¿Cómo lo que son tan rápidos? Villordo, ¿cómo lo que son tan rápidos para quitar un número que va en contra de la ANDE? Y resulta que cuando hacen las sobrefacturaciones a 40.000, 50.000 o 100.000 ¿cómo te voy a decir? Usuarios de la ANDE, resulta que no se dan cuenta ustedes. O sea, cuando les toca al público, cuando les toca al sector privado, a ustedes ni le calienta. Ahora, cuando tiene que ver con una cuestión numérica de ustedes, ahí sí rápidamente saca. Y al final pues, es todo nuestro nomás, porque ustedes son empresas públicas y todos son funcionarios públicos. Pero está mal que estén sobrefacturando simplemente para mantener una feroz estructura interna o para que ustedes se hagan multimillonarios de la noche a la mañana. Eso es lo que está mal. Porque a eso le tenemos que sumar el hecho, a eso le tenemos que sumar el hecho de que existen denuncias concretas, qué sé yo, el caso de los postes de oro o otras cuestiones, que se habla de que están existiendo coimas en las licitaciones y vos estás manejando el tema de las licitaciones, o sea, no te podés desentender, no podés, yo sé que está de moda el tema este de Mazzoleni, de no, yo no sabía luego, yo no sé nada luego, la verdad que no me di luego cuenta, o sea,
dejémonos hacernos de los burros. Y si no nos da el cuero, y bueno, váyanse a su casa. Pero yo creo que tienen que elegir nomás ya, o sea, o la casa o la cárcel. Pero tenemos que ir dándole un corte a todo esto. Este es un tema trascendental. O sea, Villordo, no se puede anular el tema de las sobrefacturaciones que se hicieron de la ANDE, de la lectura de la ANDE. No existe plata para eso, pero sí existe plata para cobrarla al público. Y sí existe plata para sobrefacturar licitaciones, que al final terminan en el bolsillo de ustedes. Déjense de joder. Bueno, nosotros regresamos mañana a las 17 horas acá en una emisión más a través de Radio Chaco Boreal. Nosotros esta noche tenemos artículo 26 por mi canal digital hugoportillo.com. Vamos a estar hablando con el Contralor Camilo Benítez y con Juan Galeano Grassi, empresario que fue imputado por manifestarse en contra de la corrupción. Un regalito más de la represora Sandra Quiñones. Hasta mañana. Hemos compartido la actualidad y relevancia de Paraguay y el mundo con el